Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Su palabra dice que Él se alegre de ti, tenga contentamiento, incline su rostro y escuche tu oración cuando estés en angustia y en soledad y en tristeza. Esta mañana yo quiero compartir una palabra que se llama la batalla de la fe. Yo quiero compartir contigo, la palabra dice que Dios nos ha llamado a tener una batalla. Así que quiero que vaya conmigo al libro de 1 de Timoteo capítulo 6. Del versículo 10 al versículo 14 vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 al versículo 14. Si lo encontró me dice amén. Dice la palabra de Dios. Léalo conmigo, la Nueva Traducción Viviente dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Miren, me llama mucho la atención la traducción del lenguaje actual. No sé si puedes poner la traducción del lenguaje actual aquí, o usted lo puede buscar. Miren lo que dice la palabra en la traducción del lenguaje actual. Dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Fíjese qué brutal está esta traducción. Dice: muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. El versículo 11, en la traducción viviente dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Levanta tu mano derecha, di conmigo: yo soy un hombre de Dios. Si tú eres mujer, dile: yo soy una mujer de Dios. Levanta tu mano y di: yo soy un hombre de Dios. Dice: pero tú, Timoteo, que eres un hombre de Dios, huye de todas estas maldades. ¿De qué maldades? Hermanos, de tener el corazón puesto en el dinero, de querer amontonar dinero. Y dice la palabra: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Diga conmigo: pelea la buena batalla de la fe. Diga conmigo: voy a pelear la buena batalla de la fe. Dice: aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste tan bien delante de muchos testigos. Dice: te encargo delante de Dios, versículo 13, quien da vida a todos, delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Y versículo 14 dice: te encargo que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Dile a la persona que está a tu lado: pelea la buena batalla de la fe. Ahora, yo le pregunto esta mañana: ¿por qué tenemos que pelear una batalla? ¿Y por qué tenemos que pelear la batalla de la fe? La palabra batalla tiene varios significados en esta expresión. La palabra batalla significa contienda. Diga conmigo: contienda. En otras palabras dice: contiende por tu fe. Dice: enfrentamiento. Enfréntate a otras personas por tu fe. Batalla significa lucha por tu fe. La palabra batalla tiene que ver con un conflicto. Hermano, y un conflicto no es algo que todos nosotros nos gusta hacer. ¿Cuántos le gusta estar siempre peleando? Levante su mano. Ni a los coléricos, hermano.
Yo le preguntaba a una persona que siempre veo todos los días si a él no le gusta vivir enojado todo el tiempo. Pero la palabra dice, tienes que tener una confrontación, tienes que tener una batalla todos los días, tienes que tener una pelea, tienes que tener todos los días un enfrentamiento por tu fe. Porque la fe se tiene que convertir en una batalla. Porque, mi amado hermano, el infierno, los incrédulos, la realidad, la vida que vivimos todos los días, se van a oponer abiertamente a la palabra de Dios que ha sido soltada por tu vida. Ahora, si tú eres una persona común y corriente, si tú eres un evangélico nominal, si tú eres un evangélico corriente que vienes a la iglesia cada domingo, tú no tienes ningún compromiso con la iglesia, tú crees que cambiaste de religión, estabas en la iglesia católica o no sé, en la mormona, no sé qué religión, ahora te viniste a la religión evangélica, tú no vas a tener esta batalla. Para ti las cosas no van a cambiar. Esta palabra es para la gente que ha decidido seguir los caminos del Señor. Yo le decía a usted estas semanas que pasó una palabra que era fuerte. Y dice que mucha gente le seguía a Jesús y volteándose el Señor le dice, ¿quieres seguirme? Si tú no aborreces a tu padre y a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos y hermanas, si tú no aborreces tu propia vida, tú no puedes ser mi discípulo. Y entonces en ese desafío tú te vas a enfrentar a una realidad. Vas a combatir con toda la gente que te rodea. Hermano, la fe te va a producir un antídoto contra todas aquellas cosas que van a venir a tu vida para que tú dejes el camino que has tomado, la decisión que has tomado de seguir al Señor. Ahora, yo quiero que tú sepas que dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Levanta tu mano derecha, diga conmigo, hay buenas batallas y hay malas batallas. Dile a la persona que está a tu lado, escoge tus batallas. Hermano, tú decides qué batallas librar. Hay un pensamiento que dice que cuando tú libras una batalla donde a pesar de que tú ganas la victoria, no obtienes nada, de nada sirve que te hayas enfrentado. ¿Qué batallas estás librando? ¿Con quién tú estás enfrentándote que no vale la pena pelear con esa persona? ¿Qué es lo que está pasando literalmente o abiertamente respecto a la situación que tú estás teniendo? Porque, hermano, hay batallas que no te van a ayudar a ti absolutamente en nada. Cuando tú quieres imponerle a una persona o obligar a esa persona a buscar a Dios y esa persona no tiene ningún ánimo, ningún deseo de querer buscar a Dios, es una batalla perdida. Porque cada persona tiene su tiempo, no puedes obligarle. Hay gente que me dice, pastor, mi esposo no quiere servir a Dios. Yo siempre le he dicho, ora, busca al Señor, llegará su momento. Porque tú no puedes estar con una Biblia detrás de Él. Ahora tú te lo buscaste. Dile a la persona que está a tu lado, tú te lo buscaste, aguántatelo. La gente dice, lo que Dios unió, le echa la culpa a Dios. No, Dios no te dijo que esa persona era para ti. Tú tomaste la decisión. Siempre recuerdo a una amiga que me dijo, yo siempre la visito, ¿no? O la visitaba y ella ahora está en Lima con toda su familia. Ella me dice, es una amiga y mis amigos siempre me han conocido desde antes como Tony. Me dicen, Tony, Pastor Tony, me dice, se queja de su esposo y yo le digo, ¿y quién buscó a tu esposo? Le dice, no, la verdad yo me lo busqué, me dice, porque yo le dije, Dios, si tú no me das mi esposo, yo me lo busco, me dijo así. Y entonces, y yo le dije, ¿y ahora de qué te quejas? No, sí, pues ya tengo 20 años aguantándolo, me dije así. No le eches la culpa a Dios de algo que Él no te dijo. ¿Te lo buscaste? Como dice mi papá, a lo hecho, pecho.
Míralo con ojos de Dios. ¿Se acuerdan? Una muchacha me dice: pastor, este muchacho es hermoso, maravilloso. Solamente a veces se droga, algunas veces se emborracha. No quiere venir a la iglesia, no, pero es un hombre, yo sé que es un hombre de Dios en el fondo, es un hijo de Dios. También le digo, yo no voy a discutir contigo, yo no lo conozco. Y al final se casaron, ¿no? La gente toma la decisión y se casa. Y al año me dice: no, me voy a divorciar. Porque ella me dijo: mírelo con los ojos de Dios, me decía. Y cuando se iba a divorciar, yo le dije: ¿por qué tú no lo miras con ojos de Dios ahora? Sopórtale. Hermano, no podemos echarle la culpa a Dios de decisiones que nosotros tomamos. Yo esta semana conversé con alguien y me decía: Dios tiene la culpa. Y no tiene la culpa. Las decisiones que nosotros tomamos, hermano, voluntariamente, en nuestra alma tomamos decisiones. Y no puedes culpar a Dios por las situaciones que estás viviendo. No te hablo de esas batallas, te hablo de batallas por amar a Dios, por servir a Dios, por buscar a Dios. Esas batallas te hablo. Las otras batallas te las buscaste tú. Pero la palabra de Dios nos habla, hermanos, que tenemos que tener el valor suficiente de pelear por las cosas que Dios nos ha hablado, nos ha mandado a hacer. Hay alguien que dijo un pensamiento que me llamó mucho la atención. Dice: si eres capaz de enfrentar lo que tú más temes, respecto a obedecer a Dios, te estoy diciendo, si eres capaz de enfrentar lo que más temes, entonces, hermano, la muerte de lo que más temes ya ocurrió. Escúcheme. Si eres capaz de enfrentar lo que más temes en la vida, la muerte de lo que tú más temes ya sucedió. Porque a veces la gente tiene temores en su corazón que nunca se harán realidad. Pero el momento que tú decides enfrentar eso, la muerte de ese miedo se termina. Por eso, para poder pelear las batallas que Dios, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, porque Pablo sabía que él tenía que enfrentarse a muchas cosas. Hoy, la próxima semana, quiero compartir con ustedes la batalla de la fe. La segunda parte le voy a compartir. Hoy quiero compartir 5 puntos. ¿Y sabe qué cosa? Vas a tener que tener para poder enfrentarte. ¿Alguien se ha peleado alguna vez? Bueno, no sé si las mujeres, porque ahora las mujeres también se agarran, ¿no?, de los pelos y se arañan. Pero los varones, alguna vez si te has peleado, tú sabes que cuando vas a la pelea tú tienes miedo, no sabes si te va a ganar o no. Pero la gente que antes de ir a pelear baja la cabeza y ya perdió. Por eso es importante que para ir a pelear tú tienes que tener valor. Pregunta a la persona: ¿has peleado alguna batalla? Porque hay batallas, hermanos, que nos han metido. Algunas personas nos han metido en esos pleitos. Nosotros no lo hemos buscado, nos han metido en esos pleitos. Pero cuando tú, hermano, enfrentas una pelea, yo recuerdo, yo tengo un oído partido por la mitad. Yo reconozco que era bien travieso. Y yo recuerdo que estábamos jugando un partido de básquet en el colegio. Y yo estaba en tercer año. Y los de quinto habían ido. Y yo por metiche fui. Y sabía que después del partido, ganáramos o perdiéramos, íbamos a agarrarnos, hermano, a golpes con el otro colegio. Y sabiendo eso, mucha gente no iba a alentar al equipo. Pero yo sabiendo eso, iba. Y sabíamos, hermano, y nos preparábamos después del partido para pelearnos. Y tú tienes que tener el valor para hacer eso. Ahora, ¿qué significa valor? Valor es la decisión de actuar a pesar del miedo que tienes. Es la decisión de actuar a pesar del miedo que tienes. Hermano, la persona valiente no es que no tiene miedo. Y esto pasa en la vida cristiana, pasa en el mundo. Cuando comienzan una empresa, la persona tiene miedo, porque, como le decía siempre, y esto es una verdad, hermano, todo en la vida tiene un riesgo.
Si tú te casas, corres el riesgo de qué. Diego, ¿de qué te corres el riesgo? De divorciarte. Si comienzas una empresa, ¿qué riesgo corres? De fracasar. Si comienzas a estudiar, ¿qué riesgo corres? De no terminar los estudios. Si tú naces, corres el riesgo de morir. Si estás con salud, corres el riesgo de enfermarte. Toda la vida tiene un riesgo. Hagas o dejes de hacer. Pero aquí Dios está llamándote a que tengas el valor suficiente de ir detrás de aquella palabra que Dios te dio. De vivir la vida cristiana que se supone que debes tener. Ahora, la primera batalla que tienes que enfrentar es la batalla para heredar la vida eterna. Levanta tu mano. Mi primera batalla. Diga fuerte: mi primera batalla es mi batalla de la vida eterna. El día conmigo: es la batalla para heredar la vida eterna. Vaya conmigo a Marcos capítulo 17. Marcos 17, léalo conmigo. Perdón, Marcos capítulo 10, no hay 17. Marcos 10, versículo 17, perdón. Dice la escritura, del 17 al 23, quiero que lo lea conmigo. Dice la palabra, Marcos del 17 al 23, dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le contestó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Wow. He obedecido estos mandamientos desde que era joven. Todos los mandamientos he obedecido. Versículo 21, léalo conmigo la primera parte, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Fuerte, léalo. ¿Y sintió qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué cosa sintió Jesús por él? Un profundo amor por él. ¿Por qué sintió un profundo amor por él? ¿Por qué sintió un profundo amor por él? Porque había cumplido los mandamientos. ¿Cuántos quieren que Dios los ame? Cumple los mandamientos. Dile al que está a tu lado: ¿quieres que Dios te ame? Mírale, mírale. ¿Quieres que Dios te ame? Porque una cosa es que tú ames a Dios y otra cosa es que Él te ame a ti. ¿Se ha dado cuenta, no? La relación es de Dios, de dos. Porque tú puedes amar a una persona, pero esa persona no te ama, punto. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes amar a Dios y decir: Señor, te amo, a pesar de que eres terrible, eres un cabezón, desobediente? Tú puedes amar a Dios. La pregunta es: ¿Dios te ama a ti? ¿Seguro que Dios te ama? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿te ama Dios? ¿Cuántos quieren saber cómo Dios te puede amar? Dígame amén. Ahí está en la Biblia. ¿Cómo Dios te ama? ¿En qué momento Dios comienza a amarte? Katy. Cuando cumple sus mandamientos. Dios llega a amarte cuando cumple sus mandamientos. Tú puedes amar a Dios, pero la única manera para que Dios te ame es que cumple sus mandamientos. Y dice la palabra que Dios amó, dice, sintió profundo amor por él. ¿Y qué cosa más le dijo? Léalo conmigo, versículo 21. ¿Qué más le dijo en el versículo 21? Léalo fuerte conmigo, a la voz de tres. 1, 2, 3. Miren lo que le dice el Señor. Le dice: hay una cosa que todavía no has hecho. Anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme.
Levanta tu mano derecha, di conmigo, luego ven y sígueme. Dice la palabra en el versículo 22, léalo. Al oír esto, el hombre puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Puso una cara larga porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a los discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Dios siempre, hermano, te va a llevar a rendir aquello que tú no quieres hacer. Él había cumplido todos los mandamientos. La pregunta, ¿era salvo o no? Preste atención, hermano, preste atención, escúcheme lo que le voy a decir. Él había cumplido todos los mandamientos. La pregunta, a pesar de cumplir los mandamientos, ¿era salvo o no? Otra vez le vuelvo a preguntar. Él había cumplido todos los mandamientos y Dios dice lo amaba. La pregunta es, ¿ese hombre era salvo? Le dice el Señor: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. El hombre, hermano, era el cumplidor de casi todos los mandamientos, pero tenía un problema, tenía un ídolo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu ídolo? Porque tú puedes cumplir los mandamientos y el más importante no cumplirlo. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Dígalo fuerte. Isa, ¿cuál es el más importante? Dígalo fuerte. Diga conmigo, levanta tu mano derecha y diga: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. No importa si tú has cumplido los demás mandamientos, le faltaba el primer mandamiento. Él no había robado, él no había mentido, él había guardado el Shabbat, él había, hermanos, honrado a su padre y a su madre, él no había vivido en adulterio, pero le faltaba el primer mandamiento. Tenía un ídolo en su vida. Y Dios es celoso, no te comparte con nadie. Algunas personas pueden tener la catedral y algunas capillitas. Usted entiende el hebreo, ¿no? Pero Dios no comparte su adoración con nadie. Él tenía un ídolo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu ídolo? ¿Qué hace que tú no puedas darle el primer lugar a Dios? Como le decía hace un momento, ¿no? Hermano, no confíes en las palabras de las personas, confía en las acciones. Porque la gente te puede decir muchas cosas, te puede, hermano, bajar del cielo, pero sus acciones son abiertamente contrarias a todas las cosas que puede decir. Y aunque tú quieras creer su palabra, siempre sus acciones te van a decir la verdad. Y las acciones de este hombre le estaban diciendo a Dios: tú no eres lo primero en mi vida. ¿Qué cosa era lo primero en su vida? ¿Qué era lo primero en su vida? Dígalo fuerte. ¿Qué era lo primero? Eran sus posesiones, era su riqueza. ¿Qué es eso que ha tomado el lugar de Dios? Hay gente, hermano, que tus hijos pueden tomar el lugar de Dios. Tanto es así que tú no puedes corregir su conducta. Tú estás viendo que está haciendo mal y tú no le dices nada, porque se ha vuelto tu Dios. Tu pareja se ha vuelto tu Dios. Sabes que está haciendo mal y no le dices nada. Tu trabajo. Hay, hermano, gente que por un perro no viene a la iglesia. Yo vengo de una denominación donde un día yo estoy yendo temprano a la casa del Señor y lo encuentro a uno de la junta directiva paseando el perro, ¿no? Y le digo: hermano, ¿y va a ir a la casa de Dios? No, me dice, mi perrita está mal, lo voy a atender. ¿Sabe qué significa eso? Y aunque esa persona me pueda decir: hermano, no, mi relación con Dios, yo tengo mi relación. Tus acciones dicen tanto de tu relación con Dios. Ese perrito puede esperar.
Perdóname que te diga eso. No es que odio a los animales. Un partido de fútbol es más importante que las cosas del Señor. Un sentimiento. Usted se quedó en silencio. Dile a la persona que está a tu lado, seguro que Dios te está hablando. Y el problema del hombre rico no era que había cumplido los 9 mandamientos, le faltaba el primero, tenía su ídolo, ¿me entiendes? Por eso tú tienes que tener la batalla de la fe en tu corazón para heredar la vida eterna. Gente que, una muchacha me encontré un día, le digo, ¿y por qué no vienes a la casa de Dios? No, mi novio me ha prohibido ir a la iglesia. Al año viene triste, llorando, y le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, si los cuernos fueran flores, mi cabeza sería un jardín, pastor. Perdiste tu relación con Dios. Perdiste esa persona. Perdiste tus objetivos porque sencillamente pusiste en primer lugar algo a alguien. Perdóneme, le puede ofender esto a alguien que no vale la pena. Ninguna cosa, ni dinero, ni personas valen la pena que tú puedas sacrificar tu relación con Dios. Aunque no me diga amén. Aunque me diga amén, pastor. Está aquí, ¿no? Hermano, este hombre tenía una lucha interna. ¿Sigo o no sigo a Jesús? ¿Sigo o no sigo a Jesús? ¿Vendo mis posesiones? ¿Lo pongo en primer lugar o no? Entonces al final tomó la decisión, dijo no. Y dice la palabra, se fue con una cara larga. Porque tenía muchas posesiones. Evalúate esta mañana. ¿Quién es tu ídolo? Tus hijos. Yo veo gente, hermano, y me da pena, ¿no? Yo a veces he visto que se han puesto medios malcriados cuando yo le he dicho algo respecto a su familia. Y bueno, cada uno toma sus decisiones. No puedo hacer absolutamente nada. Gente que le prohíbe a sus hijos ir a la iglesia porque supuestamente tienen una responsabilidad de estudiar. Y ese muchacho, a esa chica o ese muchacho le dan de todo. Casa, comida, le pagan todo, no trabaja. Y yo siempre le voy a decir, queridos padres de familia, le voy a decir una cosa. Yo trabajé y estudié para ser profesional. Trabajando y estudiando, serví a Dios. 2 horas de tu tiempo en la semana no le puede impedir a tus hijos servir al Señor. Aunque no me digan bien, esa es la verdad, hermano. Y la verdad, aunque duela, sigue siendo la verdad. En segundo lugar, tienes que tener una batalla de la fe para aceptar el perdón de Dios. Tienes que tener una batalla de la fe para aceptar el perdón de Dios. Necesitas pelear contigo. Porque muchas veces tu alma te va a traicionar. Mateo capítulo 27, versículo de 3 al 5. Vaya conmigo este pasaje. Mateo 27 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 27, versículo 3. Si lo encontró, me dice amén. Dice la palabra en Mateo 27, te dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ese hermano se sintió mal, Judas, porque se dio cuenta que iban a matar a Jesús. Él pensó solamente que lo iban a entregar y lo iba a presionar para que Jesús tomara su posición de Mesías. Y él, como era tesorero, iba a ser ministro de Economía. Y dice el versículo 4, y dijo, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, le dijeron los fariseos. Eso es tu problema.
Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió, ¿y qué hizo? ¿Salió y qué? Y se ahorcó. Judas jamás pensó que matarían a Jesús. Hermano, lo que Judas estaba haciendo, él pensaba que iba a empujar a Jesús. A veces hacemos cosas que pensamos que va a presionar a las personas. Nunca busque manipular a alguien, hermano. Tenga cuidado porque, hermano, ¿sabe qué cosa es la manipulación? ¿Alguien sabe qué cosa es manipulación? Ciertamente es brujería, pero el concepto de manipulación, un ejemplo de manipulación, Isa. Si da una de iglesia, te va a ir mal. Podría ser, es una amenaza, pero generalmente la manipulación es una acción que quiere, hermano, que detrás de eso hay una intención de llevar a alguien a hacer algo. Nunca manipule. Esto es un consejo para mis hermanas mujeres. Ciertamente los hombres lo hacen, pero generalmente más lo usan las mujeres. Aunque no se ofenda conmigo, esto está demostrado científicamente. De verdad, Gladys. No lo hagan porque, hermano, puede traer graves consecuencias. Judas quiso manipular a Jesús. Jesús dijo, voy a ir a la cruz y voy a morir. Entonces, ¿qué hizo Judas? Entonces, no. Él dijo, voy a ir a venderlo para que los fariseos lo atrapen y lo presionen. Entonces, en ese momento, Jesús presionado se va a manifestar como Mesías. En su mente, él creyó que él podía hacer eso. Él no sabía el plan de Dios. Y entonces, ¿qué cosa hizo, hermanos? Cuando se dio cuenta que lo iban a matar, él se asustó. Él dice, entró en remordimiento, fue y tiró las 30 monedas. El Mesías hubiera regresado por Judas como regresó por Pedro. El Mesías, hermano, Jesús hubiera vuelto por Judas. Me estaba preguntando, una discípula me dice, pastor, ¿por qué Dios preparó a Judas para que entregara a Jesús? Estaba determinado que Judas hiciera, no necesariamente Judas. Hermano, porque Dios no puede crearte para dañarte a ti. La palabra de Dios dice, porque yo tengo planes de bien para ti, planes de bienestar para que obtengas el fin que esperas. El pensamiento que tengo para ti es de bienestar, es de bendición, es de que tengas éxito en la vida. Eso dice su palabra. No sé si usted lo entiende, pero los pensamientos de Dios son de bien para ti. El que tú tomes el lugar de Judas es un problema tuyo, no de Dios. El problema que tomes el lugar de Judas es un problema tuyo, de tu decisión. Y si Judas, hermano, hubiera llorado y no se hubiera ahorcado, Jesús hubiera vuelto por él. ¿Saben qué es el suicidio? El suicidio es tomar una decisión permanente para un problema pasajero. Nunca tomes decisiones permanentes cuando tienes una crisis. Y el suicidio es una decisión permanente. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasa muchas veces con nosotros, hermano? No podemos aceptar el perdón de Dios. ¿Saben por qué no puedes aceptar el perdón de Dios? ¿Te pasó a ti, hermano? Los que nos ha pasado sabemos que es por orgullo. Hermano, como el hijo pródigo viene, ¿no?, a la casa del padre. Y el hijo pródigo, cuando el Señor va y lo abraza y lo quiere recibir, ¿cuál es la respuesta del hijo pródigo? ¿Cuál es la respuesta del hijo pródigo? No, yo no puedo ser tu hijo más. Voy a ser como uno de los sirvientes y voy a dormir ahí en el granero y voy a comer lo que sobre de la mesa. Y el Señor ha dicho, ¿qué te pasa, no? En ningún momento te he dicho que hagas eso. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, en nuestro orgullo, nos acusamos. Y en nuestro orgullo nos es difícil aceptar el perdón o aceptar la misericordia. ¿Sabes por qué muchas veces no amamos a las personas correctamente? ¿Sabías?
Porque tú no te amas a ti. Los que hemos sido crueles con nosotros en el mundo, hermano, porque ¿qué pasa? El mundo nos enseñó a ser duros con nosotros, y entonces al ser tú cruel contigo, tú eres cruel con la gente. Porque así como te amas, vas a amar a las personas. Si eres cruel contigo, vas a ser cruel con las personas. Ayer estaba compartiendo un pequeño material que a mí me llamó mucho la atención. Una muchacha le preguntaba a un chico: ¿qué miras en el espejo? Él no podía decir nada. Él no podía decir cosas buenas de esa persona. Quiero pedirte algo esta mañana. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que llegues a 10 características buenas que tienes tú. Cierra tus ojos y cuéntalas para ti. Cuéntalas para ti. Cierra tus ojos y cuenta 10 cosas buenas que tú puedes hablar de ti. Decirle a la gente: yo soy así, yo soy así, yo soy buena, yo soy amable, no sé. Yo soy responsable. No me levante la mano, pero le aseguro que muy pocas personas van a llegar a 10. Porque nos enseñaron, hermano, el lenguaje de la gente es: dime lo que está mal de mí, yo lo acepto. ¿Y por qué no le dices a la gente: por qué no me dices lo que está bien? Porque todas las cosas que tú hablas de mí es una queja. ¿Puedes decirme algo bueno? Un día yo le decía a unas personas: tú te quejas de esto y de aquello y del otro. La pregunta es: ¿habré hecho algo bueno por ti? Tú te quejas de todo lo malo que pasó. La pregunta es: ¿habré hecho algo bueno por ti? Y hermano, a veces la gente, cuando nosotros, no la gente, nosotros somos así. Más recuerdas las cosas malas que las cosas buenas. Dile a la persona que está a tu lado: qué bueno que tú no eres Dios. Dile así. ¿Saben por qué le digo eso? Porque cuando alguien se equivoca, Dios no mira eso. Dios te mira completo. Cuando Moisés mató a los egipcios, tú vas a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Dios de Moisés, pastor? Dice Moisés: el hombre más manso de la tierra. Él no dice: el que asesinó a los egipcios. El que dice eso somos a veces los predicadores. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de David? Sí, se metió con Betsabé. No, dice: el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué dice de Elías, hermano? Dice: el que se deprimía, el que quería suicidarse. Elías representa a los profetas. Por eso es importante que tienes que pelear contigo, con tu alma, cuando tu alma no quiere aceptar el perdón de Dios. Ayer le compartía a una mujer de Dios, le contaba una historia de alguien que le había fallado al Señor. Durante 3 años no pudo perdonarse a esa persona. ¿Saben por qué no pudo perdonarse a esa persona? Porque esa persona tenía mucho orgullo en su corazón. Hasta que vino Dios y le dijo: ¿por qué no te perdonas tú a ti? Perdónate de tus faltas. Acepta tus errores. También te equivocaste, entonces acepta tus errores y cambia. No te estoy diciendo que iba a ser de la misma forma. Entonces tienes que tener una batalla, hermano, por aceptar el perdón de Dios. No puedes tomar el camino de Judas. Tomar una decisión permanente para un problema momentáneo. Tu alma y los demonios te van a acusar siempre. El padre no reprochó al hijo pródigo. Jesús, hermano, no estaba... Dice: Jesús había resucitado. Pedro lo había negado 3 veces y había presentado su carta de renuncia, hermano, a la junta directiva de los mentores y de los apóstoles, y le había dicho: yo me voy de la iglesia, yo no quiero hacer nada de Dios, y se fue a pescar y dejó su ministerio. Y hermano, dice la palabra, el tercer día no había pescado nada. El pobre hermano estaba en la orilla. Y estaban en el mar, y en la orilla estaba Jesús haciéndoles café, hermano, unos huevos revueltos con pan tostado. Eso me gusta a mí, ¿no? Entonces,
Hermano, llega, Pedro se da cuenta porque no habían pescado nada. Y Jesús de lejos le dice: ¿han pescado algo? Y dice: no. Y Jesús le dice: tiren su red a la derecha. Y cuando ya tiraron la red, por segunda vez vieron el milagro que hace tiempo atrás había pasado. Pero se dio cuenta que era nuestro, se tiró al agua y fue corriendo y no pudo decirle nada. Y estaba callado, imagino, con los ojos abajo. Y yo no, la Biblia no dice que el Señor estaba, hermano. ¿Ha visto ese muñequito con su palo, no? Esperándolo en la orilla, ¿no? No vas a ver a Jesús así. Le sirvió desayuno. No le reprochó su conducta. Por eso es que no es como nosotros, ¿no? El alma de Pedro traicionó a Jesús, pero Jesús no la descalificó. ¿Quieres volver al ministerio? Yo sé que tú me estás escuchando y que tú le has fallado al Señor. Y hace mucho tiempo que no quieres volver porque no te has perdonado. Porque sientes que no sirves. Porque sientes que tú no vales. Que terminó el tiempo para ti. Yo quiero decirte una cosa. Lo que haya pasado no cambia el valor que tú tienes delante de Dios. Lo único que tienes que hacer es levantarte de donde estás y volver otra vez. Para eso tienes que pelear y aceptar el perdón de Dios y la misericordia de Dios. No estoy validando que sigas en pecado. Estás mandando mal, deja lo que estás haciendo y vuelve al Señor. Tú tal vez estás diciendo: voy a volver cuando cambie. No vas a poder volver. Nunca vas a cambiar solo. Cuando cambies, cuando vuelvas, Él te va a cambiar. Él te va a ayudar. Olvídate de lo que diga la gente. Siempre van a hablar. Y como ya no tienes nada que perder, si tal vez perdiste la reputación, no interesa ya. Y dice su palabra: porque las prostitutas y los publicanos y los pecadores van delante de los que son buenos. Son tan buenos que no pueden servir a Dios. Dile al que está a tu lado: pelea por el perdón de Dios. Dile: pelea por la misericordia de Dios. Diga conmigo: necesito fe. Dígalo fuerte: necesito fe. Para vivir en justicia y en santidad. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Sí, tienes que pelear la batalla de la fe. Pelea la batalla para que vivas en justicia. El mismo Timoteo dice en el versículo 6, el versículo 10, y 11, miren lo que dice. En Timoteo capítulo 6, versículo 11 dice, en la traducción viviente, ¿lo tiene? Timoteo 6, 11. Léalo conmigo. Dice la palabra: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Diga conmigo: persigue la justicia. Diga a la persona: vive en justicia. Dice la palabra: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. La traducción del lenguaje actual dice en el versículo 11: pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios, por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios, de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia. Sé amable con los demás. Hermano, la Biblia dice que nosotros estamos, Jeremías 13:23 dice, como el león, como el jaguar, el leopardo no puede quitarse las manchas. De la misma manera el hombre no puede quitarse el pecado de su vida. Estamos acostumbrados a hacer el mal, nuestra naturaleza es caída.
Pero hermano, esto no es un pretexto para seguir pecando. Si en medio de esta situación tú has preferido seguir pecando, entonces tal vez nunca has tenido una relación con Dios. Si tú vives en el pecado o sigues pecando, tú no has tenido una relación con Dios. O has tenido una relación con Dios y tu relación se enfrió. Porque hermano, la Biblia dice que a los que estaban echando fuera demonios, los que estaban hablando en lenguas, los que estaban haciendo milagros, ¿qué cosa le dijo Dios? No te conozco, hermano. Esa gente tenía una relación con Dios, tenía una vida con Dios. Pero dice el Señor, llegaron a la presencia de Dios y Dios dijo, no te conozco. ¿Qué ha pasado? Se había enfriado su relación con Dios. Los que son casados saben que las relaciones se enfrían, ¿no? Dejamos de amar porque se enfrían las cosas, porque no hay detalles, porque se enfrían las cosas, por la rutina. ¿Saben por qué se enfrían las cosas? Porque decidimos que se enfrían. Son decisiones que tomamos. Ahora la Biblia dice que es un mandamiento amar. El problema es que tú no puedes obligar a la otra persona. Son decisiones que las personas toman. Y así pasa con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque nosotros muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer? Porque hemos dejado de amar. A veces cuando oro le digo, Señor, vuelve a conquistar mi corazón, porque yo no quiero perder el primer amor, ¿no? Antes, hermano, había lluvia, no había lluvia, había comida, no había comida, había pasaje, iba a pie, lo que sea. Ahora por no tener pasaje no van a la iglesia, ahora por una gripe no van a la iglesia, ahora por una reunión familiar no van a la iglesia, no buscan a Dios. Hace tiempo que no ayunan, no buscan a Dios, no oran. ¿Sabes que tu relación se enfrió profundamente? ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo tú no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo no oras? ¿Saben? Para vivir en justicia y santidad necesitas tener una relación con Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, vaya conmigo. Hay otro factor también en la palabra del Señor, cuando el Señor, Pablo hablando, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 21, miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 21. Pablo dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Diga conmigo, este es un principio de vida. Vamos, levante su mano, diga conmigo, este es un principio de vida. Y Pablo dice, he descubierto, Romanos 7:21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. O sea, cuando he querido hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¡Wow! ¡Qué expresión! Pablo dice, soy un pobre desgraciado. Alguien le dices algo así, hermano, se va de la iglesia. Y dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. La Reina Valera del 60 dice, así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo les compartí algo que es una verdad. Vente. Miren, hermanos, ¿tú me vas a abrazar? No, volteate, abrázalo así.
La Biblia dice que el cuerpo de muerte era un castigo de muerte de los romanos. ¿Saben qué hacían? Amarraban a esta persona viva a una persona que estaba muerta y lo enterraban. Y esta persona putrefacta, su cuerpo comenzaba a dañar mi cuerpo. Era el peor castigo que tenían. Por eso le llamaban un cuerpo de muerte. Y cuando Pablo habla acerca del cuerpo de muerte, dice que tu alma, tu naturaleza humana es ese cuerpo de muerte. Está pegado a ti. Te lleva a mentir, a engañar, a robar, a pensar malos pensamientos. Y no solamente, hermano, tiene que ver esto con beber en la cantina, ver pornografía o adulterar. Pueden ser pecados visibles. ¿Y qué de la envidia? ¿Y qué de los celos? ¿Y qué de la falta de perdón? Cuando entramos a la iglesia y estamos alabando a Dios, pero vemos una hermana y volteamos la cara. Santo eres el Señor. ¿Con quién no te hablas en la iglesia? ¿A quién le tienes bronca? Porque no son solamente pecados abiertos, hermanos. ¿Sabe? Hay uno de los pecados más grandes que destruye la iglesia. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber, hermano, cuál es? La murmuración. Cuando usted habla mal de alguien sin ser verdad. Cuando usted piensa en su cabeza cosas que ni siquiera pasaron. Acusa a alguien de algo que ni siquiera sucedió. Y encima lo comparte con otras personas. Ese pecado destruye a la gente. Destruye la iglesia profundamente. Más que la borrachera, más que el adulterio, hermano. La Biblia dice que ese pecado de la murmuración, de la incredulidad, destruyó a Israel. No les permitió entrar a la tierra prometida. Por eso tienes que pelear para vivir en justicia y en santidad. Hermano, dice la palabra, cuando usted lee Romanos capítulo 7, vayamos a Timoteo, capítulo 1 de Timoteo 6, en el versículo 11 está cómo nosotros podemos pelear una vida de justicia. Romanos capítulo 7, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Vaya conmigo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. En la traducción actual está la lista de cómo debemos alejarnos, hermano, o vivir una vida de justicia. Dice la Biblia en el versículo 11, pero tú, Timoteo, que estás al servicio de Dios. Levanta tu mano, di conmigo, yo estoy al servicio de Dios. Dice, por eso, lo primero que debes hacer, aléjate de las cosas malas. Pastor, yo voy a ir a esa fiesta, pero yo no voy a tomar. No, dice el Señor, aléjate de las cosas malas. Yo le decía a mi mamá, yo voy a una discoteca, pero sanamente no tomo nada, solamente bailo. Mi mamá no sabía cómo enseñarme a mí que estaba mal. Y ella me decía, no, pero eso es de Satanás. Yo decía, pero no es de Satanás. Hay lindos ángeles, hermano, en la discoteca. Le decía. Y no, mi mamá decía, no, pues es el diablo, me decía mi mamá. Y ella no sabía explicarme por qué ir a una fiesta, hermano, de inconversos estaba mal. Y cuando yo vine al Señor, el Señor me dijo, ¿sabes por qué no debes ir? Porque la música que está ahí no es una música que te edifica. Porque las conversaciones que vas a tener ahí no van a ser conversaciones que te van a edificar. Porque la gente que está ahí tarde o temprano es como una gota de agua, es como una tentación, ¿no? Hermano, una gota de agua parece indefensa, pero si es continua, en algún momento va a perforar la roca. Por eso no debes ir a una fiesta. Y no porque te la prohíbo yo, sino porque no te va a ayudar a ti en la vida. Aunque tú no tomes, en algún momento va a pasar cualquier situación. Dice, aléjate de lo malo, de las malas conversaciones, de las malas actitudes, de las malas personas. Ahora, si tú no puedes influenciar y siempre te influencian, tienes que apartarte. Segundo, dice, trata de obedecer siempre a Dios. ¿Cómo vivimos en justicia? Obedeciendo sus mandamientos. Luego dice la palabra, sé un buen discípulo de Cristo. Ya le dije cómo es ser un discípulo de Cristo. Cuarto, dice, confía en el Señor, ten fe en Él. Quinto, ama a tus hermanos.
Qué difícil amar en los hermanos. ¿Saben, mi hermano, por qué en la iglesia se pelean? Hay muchas peleas en la iglesia, ¿sabes? Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes por qué en la iglesia a veces hay muchas peleas? Dile, pregúntale. Y tú contéstale, porque somos hermanos, dile así. Por eso nos peleamos. Porque entre hermanos siempre va a haber ese tipo de cosas. No se ofenda. Y dice, ama a tus hermanos y ten paciencia cuando estés en dificultades. No tomes decisiones permanentes a situaciones, hermano, pasajeras. Y cuarto y último, tienes que tener fe para obedecer a Dios. Tienes que luchar en la vida para creer que lo que Dios te dijo que hicieras, tú puedes obedecer a Dios. Dios conoce el futuro. Y yo, hermano, yo voy a morir creyendo que mi generación es la última en la que va a venir Jesús. Yo creo que Cristo viene en esta generación, estoy completamente convencido. Y si no viniese, yo le decía hace unos días a una adolescente, le decía, su papá había fallecido, esta muchacha, y le digo, mira, yo no sé por qué vine a esta reunión, pero yo he venido para decirte que tu generación, si es que nosotros morimos, tu generación va a tomar la posta. Y le dije, sabes, quiero ayudarte, quiero prepararte para que cuando yo no esté, tú y tu generación puedan servir a Dios. Y esa muchachita se le llenaron los ojos de lágrimas, su mamá estaba ahí, oramos por la situación que había pasado en su casa. Y sé, hermanos, con todo mi corazón que si nuestra generación no vea al Señor venir, yo estoy convencido que sí. Moriré como Pablo. Pablo decía, el Señor viene en esta generación y han pasado 2000 años. Yo no puedo asegurar esto. Hay muchas señales ciertamente de su venida, pero si no fuera así. A tu generación necesita recibir el entrenamiento, la generación que ustedes están cuidando, la palabra. Necesitamos darles, hermanos, las herramientas para que sigan a Dios cuando nosotros ya no estemos aquí. Nosotros no podemos pensar solamente en nuestra generación. Tenemos que pensar en los niños y los adolescentes. Tienes que tener fe para obedecer a Dios. Y Mateo capítulo 10 que leímos al principio, en el versículo 17 al 31, dice, quiero que vaya, hermano, a ese pasaje que leímos acerca del joven rico. Marcos, ¿no? Marcos 10. Marcos 10 dice la palabra del Señor. Cuando el hombre rico le dice Dios al hombre rico, ¿no? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y él no quiso seguir, dice, puso una cara larga porque tenía muchas posesiones. Lea conmigo el versículo 23. Todos conmigo, léalo fuerte a la voz de 3. Marcos capítulo 10, versículo 23. Si lo encontró, me dice amén. Amén. Léalo a la voz de 3. 1, 2, 3. Marcos 10, 23. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25, perdón. Ahora vaya al versículo 25. Más fácil es pasar el reino por el ojo de la mano que entrar en el reino de Dios. Hermano, vuelvo y le repito, fíjese, este hombre rico había guardado los 9 mandamientos. Era tan bueno que no quería seguir al Señor. Hay gente tan buena en la iglesia que no quiere servir a Dios. Porque eres tan bueno, no quieres servir a Dios. Pero eso la palabra dice, cuán difícil es, dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Yo le decía hace un momento, ¿cuál es tu ídolo? ¿A quién adoras más que a Dios? ¿Sabe? No es que tengas riquezas. No es que, cuando habla la palabra rico, aquí no es la persona que tenga dinero, porque yo conozco gente que ha dejado todo lo que tiene, hermano, para servir a Dios. Y con esto no te estoy diciendo que abandones. Si tú tienes un llamado de Dios, tienes que dejar lo que tienes, lo que estás haciendo para servir a Dios. Cuando habla de rico, está hablando de gente, hermano, que su corazón no está disponible para Dios.
Porque cuando tú vas a Mateo capítulo 5, 3, la versión Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los pobres de espíritu, aquellos que se dan cuenta de su necesidad. Rico es la persona que no se da cuenta de su necesidad. Rico es la persona que dice: yo no necesito de Cristo, yo no necesito obedecer a Dios. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres, aquellos que se dan cuenta de su necesidad, que están dispuestos a seguir a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Nunca podrás obedecer a tu llamado si no tienes fe. Si tú no tienes fe, te hace un incrédulo. Y aunque vayas, hermano, a una iglesia, sigue siendo un incrédulo. Esta es la batalla más grande que tendrás que librar cuando tengas que obedecer a Dios. La batalla más grande, hermano, en tu proceso es la batalla del llamado de Dios. Te vas a enfrentar a la burla de las personas. Te van a decir: tienes que ser como las demás personas. Yo me recuerdo mucho el llamado de varias de las pastoras, ¿no? Habían terminado su carrera y le dijeron: pero ¿cómo es posible que has terminado tu carrera y ahora la vas a dejar por servir a Dios? En mi caso, hermano, yo me pagué mi carrera. A mí no me podían decir nada mis padres. Dije: ¿querías que sea profesional? Aquí está mi título. Yo tengo un llamado más grande. Por eso la gente tiene que librar la batalla de la fe para obedecer la palabra de Dios. No solamente, hermano, porque te vas a enfrentar a tu propia familia, a tus propios padres. Te vas a enfrentar a tus amigos, a la gente, a tus compañeros de estudio. A veces a tus profesores. Y gente que un día me dijo: no sé, yo pensaba que ibas a llegar lejos en la carrera, me decía. Y yo le dije: yo he llegado lejos. Tal vez no en la carrera profesional, pero sí en la carrera que Dios me llamó a hacer. ¿Qué fe, qué batalla estás librando esta mañana? ¿Cuál de tus batallas estás librando esta mañana? Pero necesitas tener fe. ¿Y sabe qué cosa? Fe no es solamente una creencia. Yo le decía la semana pasada, hay una diferencia entre creer y tener fe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe. Y tú puedes creer y venir a la iglesia y tener una vida religiosa, pero cuando Dios te llama, tienes que tener fe y tienes que creer esa palabra. ¿Y qué significa la fe? Y la fe tiene que ver, hermano, con tomar decisiones en la vida. Yo ayer le decía a una mujer de Dios: si tú no puedes creer en este proceso de creerle a Dios por tu vida, por tu perdón, de vencerle a tu alma, el próximo nivel a donde tú vayas, no vas a poder permanecer. Porque en este camino, hermano, necesitas creerle a Dios y a su palabra, no a las cosas que pasan a tu alrededor, no a tu enfermedad. Esta semana yo estaba mal. Me estaban dando, hermano, no podía respirar, una fiebre. Estaba mal. Y de repente fui y me apliqué una inyección. Pensaba que era una infección. Y seguía lo mismo. Y no sé si fue el jueves o el viernes, eran las 8 de la noche y volvió lo mismo. Yo no quería ir al médico a hacerme un chequeo porque no es que no les tenga fe, sino que vienen y te dicen que te tenemos que operar de la pierna, del ojo, del brazo, te tenemos que sacar la cabeza. Yo no les creo, hermano, mucho. Y eran las 9 de la noche, creo, y ¿cuántos saben que Dios pone ángeles a nuestro alrededor? Una persona me dijo: no, pastor, si vamos al hospital, eso es no tener fe en Dios. No, yo quiero contarte esto porque no tiene que ver con eso. Los médicos Dios los puso para saber qué cosa tienes. Y a las 9 de la noche me llamó y yo le dije, y me sintió que no podía respirar. Me dice: ¿estás bien? Y yo le dije: no, ven a la clínica, me dijo así. Y yo no quería ir, le confieso, hermano, no quería ir. Fui, me hicieron análisis de todo. Casi a las 3 de la mañana me entregaron todas las cosas. Electrocardiograma y un montón de cosas. Y estaba bien. Y yo salí y dije:
Yo dije, gracias, Señor. Porque no me salieron con que te tenemos que operar de la vesícula y te tenemos que sacar el hígado y después un riñón y te tenemos que sacar el corazón. No. Y me dijeron, no, quédese aquí para estabilizarlo. Me dijeron, yo estoy bien, ya estoy mejor. Esa cosa se me fue. 2:30 de la mañana me estaban entregando resultados, hermano. Yo a las 3 tomé un taxi y me fui a mi casa. ¿Sabe qué? Yo sé que es algo espiritual, pero tengo que creer en mi corazón de verdad que Dios está conmigo. No me puede echar a morir. Porque aunque usted crea que esto es una mentira, no es mentira, es verdad. ¿Sabe qué cosa? Los hombres de Dios somos inmortales hasta el día en que se acaba, hermano, lo que Dios nos mandó a hacer. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo estoy vivo porque Dios me llamó a hacer algo aquí en este país. He tenido 7 accidentes en un vehículo, viajando de Lima a Huancayo, más, no sé si 7 o más. Estoy vivo de la misericordia de Dios. Yo te pregunto, ¿con qué estás peleando? ¿Cuál es tu batalla? ¿Por qué abandonaste tu batalla? ¿Por qué perdiste tu batalla? Su palabra dice, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta mañana quiero que creas su palabra. No lo que dice la gente, no lo que dicen los médicos, no lo que dice tu cuerpo. Porque tu cuerpo, hermano, te puede traicionar. Y yo sé que esta semana los pastores han sentido un golpe, una opresión del maligno fuerte. Yo pensaba que era el único. Yo no dije absolutamente nada. Yo no quería decir, me tuve que ir a una clínica porque... Y no es falta de fe, hermano, sino que estaba como Eliseo, ¿no? Sí, si me ven así, ¿qué van a creer? ¿Cuál es la batalla que has abandonado, que no estás queriendo pelear? ¿Cuál de tus batallas has dejado en el camino? Ponte de pie esta mañana. Quiero orar por ti. Y tú que me estás viendo, yo quiero decirte algo esta mañana. Pelea la buena batalla de la fe. Tienes que tener el valor suficiente para terminar este camino. Tienes que tener el valor suficiente para tomar este camino. No sé lo que estés pasando, no sé lo que estés atravesando, pero oro al cielo para que te dé la valentía suficiente de acabar lo que Dios te dijo que iniciaras un día. Querido amigo, hermano, hermana que me escuchas, hombre y mujer de Dios, este camino se termina cuando Dios dice que se termina. Esto no se termina cuando los médicos dicen que estás mal. Esto no se termina cuando la gente dice que tú ya no sirves para esto. Esto no se termina cuando la gente se te opone a lo que Dios te llamó a hacer. Esto se termina el día que Dios dice que se termina. Te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús.